Bueno, buenos días. Damos comienzo a la exposición de trabajos. Comenzamos con el primero, que es enfermedad por arañazo de gato con confirmación serológica en adolescente con fiebre recurrente, que estará a cargo de la doctora Natalia Rodríguez. Son también autores de este trabajo la doctora Graciela Barrios y la doctora María José Rodríguez, todos del Hospital Regional de Salto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días para todos. Como bien dijo, vamos a presentar la enfermedad por arañazo de gato vivida en nuestro servicio de pediatría. Soy Natalia Rodríguez, residente de primer año del Hospital de Salto. Como objetivo de este caso clínico es presentar de una forma típica la enfermedad por arañazo de gato con hepatoesplenomegalia y sospecha de compromiso visceral en un paciente inmunocompetente. En cuanto a la inmunoconversión, como títulos mayores a 1 en 256, son indicadores de enfermedad aguda. El tratamiento es discutido en inmunos competentes sin compromiso sistémico. No hay estudios controlados y aleatorizados que evalúen la efectividad ni la duración del tratamiento en las formas sistémicas. Nuestro caso clínico es un adolescente de 12 años de edad, sin antecedentes personales a destacar, con un esquema de vacunación vigente y de antecedente ambiental, contacto estrecho con gatos pequeños. En cuanto a la clínica, comienzan con fiebre hasta 39,6 grados axilar de 48 horas de evolución, acompañado de dolor abdominal de moderada intensidad periumbilical, sin irradiaciones, acompañado de náuseas, sin vómitos ni diarrea, apetito conservado, tránsito urinario normal, sin síntomas respiratorios, niega contacto COVID, niega adelgazamiento o sudoración nocturna y no presentaba dolores óseos. En cuanto a los antecedentes, la enfermedad actual refiere 2 episodios de fiebre sin foco clínico aparente en el último mes, que fueron de 2 días de evolución y se dieron con antitérmicos. Del examen físico a destacar, presentaba lesiones cicatrizales de arañazo de gato en brazo derecho y tronco, erosiones recientes en nariz sin signos de sobreinfección. En lo linfoganglionar, adenopatías submaxilares y axilares bilaterales indoloras de 1,5 centímetros de diámetro y una epitoclear derecha de 1 centímetro de diámetro. No adenopatías supraclaviculares. Del abdomen se destaca que presentaba un borde hepático a 2 centímetros del reborde costal, doloroso, y del resto del examen era normal. En este momento el paciente ingresa a la sala de pediatría para seguir la evaluación, para completar los estudios y en cuanto a su clínica y el antecedente ambiental que teníamos, lo cual destaca el hemograma, los glóbulos blancos, 12.500 a predominio de neutrófilos, hemoglobina y plaquetas normales, PCR de 123,2, el funcional y el enzimograma fueron normal, examen de orina normal, urocultivo y hemocultivo fueron negativos, Paul Barner no reactivo. Se envía la serología en el Pereira Rosell para confirmar la enfermedad de Bartolena-Genselae, lo cual nos indica IgM e IgG reactivos con títulos de IgG mayor a 1054, lo cual nos estaba indicando que estábamos frente a una enfermedad aguda por enfermedad de arañazo de gato. Para su valoración, seguir valorando, pedimos una ecografía de abdomen, lo cual nos informa de un aumento del tamaño hepático. En el segmento 7 se observaba una imagen nodular de morfología irregular de paredes ecogénicas parcialmente escalcificadas sin vascularización de 2,5 centímetros de diámetro. Esplenomegalia de ecogenicidad homogénea. Resolvimos pedir una tomografía de abdomen para confirmar estas imágenes que nos estaba informando la ecografía para evaluar el tratamiento a seguir. La tomografía nos informaba que hígado y vaso y páncreas eran de morfología normales, no se observaban lesiones intrahepáticas ni conglomerados ganglionares. Entonces, frente a esta sospecha de compromiso visceral, que por eso solicitamos la tomografía, para definir la conducta terapéutica, iniciamos acitromicina, 500 miligramos vía oral, con remisión de la fiebre en 48 horas, que presenta buena evolución y sin complicaciones. En cuanto a las conclusiones, la enfermedad por arañazo de gato requiere un alto índice de sospecha. El pronóstico de la enfermedad en inmunocompetente es excelente, aún sin tratamiento, siendo punto de discusión si la mejoría sintomática es debida a la propia evolución de la enfermedad o si los antibióticos tienen implicancias en estos casos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy clara. Como comentario, me parece muy importante la presentación de este caso porque es una enfermedad que en pediatría la pensamos más ahora, ¿no?
Pero como tú muy bien concluías, requiere un alto índice de sospecha, ¿no? Frente a una fiebre recurrente o una fiebre prolongada, debe estar dentro de la valoración el pensar en la posibilidad de la infección por Bartonella. No siempre tenemos el antecedente tan claro de la exposición o del contacto con los gatos, ¿no? Es común en los niños que jueguen, entonces no siempre está ese dato. Dentro de la presentación atípica, si bien se puede considerar atípica, no es tanto, ¿no? Entre el 5 y 25% pueden tener las presentaciones como tú describiste, ¿no? Es característico los microabscesos tanto esplénicos como hepáticos, también está reportado la hepatomegalia. Una de las cosas que también mencionabas como punto a considerar es la oportunidad o la indicación del tratamiento, que como muy bien decías tú, sigue siendo controvertido. Y esa posibilidad que esbozaste, que en realidad la buena evolución se debiera a la propia evolución de la enfermedad y no tanto como consecuencia o como resultado del tratamiento, es así. Una de las cosas que capaz que también, aprovechando la difusión que podemos tener, es considerar que también en otras localizaciones puede presentarse la infección por Bartonella, ¿no? No debemos olvidar lo que son las localizaciones óseas, ¿no? Debido, ¿no? Obviamente, como en este caso, por una diseminación hematógena, ¿no? Pero entonces también como tener presente que en otros territorios también podemos tener lesiones y, bueno, y hay descripciones, incluso publicaciones nacionales que hacen referencia a osteomielitis o localizaciones óseas de este agente. Pero me parece muy importante y muy rico traerlo, porque bueno, es una infección que debemos tener presente cada vez más, por la frecuencia con que lo vemos y la frecuencia también de los juegos de los niños con los gatos y el acceso, el contacto que tienen tan frecuentemente. Así que muchas gracias. Gracias. Una cosa, perdón, que comentábamos acá con Alicia, que omití decir que habíamos pensado para tener en cuenta la oportunidad del no drenaje de las lesiones, ¿no? Porque es muy clásico la adenopatía, ¿no? Entonces, bueno, tener presente que si podemos confirmar esto por otro mecanismo, como puede ser la serología, evitar el drenaje de las... tentarnos a drenar y buscar una biopsia, porque eso lo que sí está demostrado es que condena, entre comillas, a la persistencia de la lesión. Entonces, si podemos no drenar, es lo adecuado. Nada más, gracias. Bueno, ahora vamos al segundo trabajo, el número 7. Fibrodisplasia osificante progresiva, reporte de un caso en niña de 3 años, Cecilia Moreira, Gabriel Lapueto, Gabriel Pelufo, Alejandra Bomero, Alejandra Tapié, Víctor Raggio, Rodrigo Suárez y Lorelei García del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Adelante, Ceci. Buen día, muchas gracias. Voy a presentar el caso mencionado por Alicia. Los autores mencionados declaramos no tener conflictos de interés. Bueno, antes de presentar el caso propiamente dicho, me gustaría decir algunas palabras de esta enfermedad, que al ser una enfermedad muy poco frecuente, es una enfermedad también poco conocida. Se trata del segundo caso de fibrodisplasia osificante progresiva reportada en Uruguay. Es una enfermedad de las llamadas ultra raras, con una prevalencia de 1 en 2 millones de nacimientos. Se trata de una patología autosómica dominante causada por mutaciones heterocigóticas en el gen ACBR1, que codifica el receptor de activina 1A, que es una proteína vinculada a la vía de señalización morfogenética ósea. Esta enfermedad afecta al tejido conectivo, fascias, aponeurosis, tendones y músculos esqueléticos. Se caracteriza por malformaciones congénitas de los dedos gruesos de los pies y es osificación heterotópica en patrones característicos que imitan la osificación del embrión humano normal. Esto es de axial a caudal y de proximal a apendicular. En cuanto al caso clínico, ahora sí, se trata de una preescolar de 3 años, de sexo femenino, que como antecedentes personales era una niña sana, con un buen crecimiento y desarrollo, un carnet de esquema de vacunación vigente. De los antecedentes familiares mencionamos que tenía padres sanos, no consanguíneos, y consulta por tumoraciones de tejidos blandos, inicialmente a predominio yugulocarotídeo, cervical posterior y de tórax, de aproximadamente 2 semanas de evolución. Eran tumoraciones bastante difíciles de sistematizar,
bueno, que inicialmente tenían un tamaño aproximado de 2-3 centímetros, con límites poco netos, adherencia a planos profundos, dolorosas a la palpación, que en ocasiones tenían también compromiso de la piel suprayacente. Esta niña se presentaba sin fiebre, con un buen estado general, sin otros síntomas intercurrentes y sin elementos de repercusión general. En la evolución y en este proceso diagnóstico que dura más o menos 2-3 meses, la paciente va agregando nuevas tumoraciones y se modifican las características de las tumoraciones previas. Algunas de las lesiones desaparecen, otras se tornan pétreas, aumentan su extensión, lo que genera bastante desorientación en el equipo asistencial. Se realizan múltiples pruebas diagnósticas, todas con resultados inespecíficos. Además de la analítica de laboratorio, se descarta la patología infecciosa, la patología hemato-oncológica, la patología autoinmune, se realizan punciones biópsicas de ganglios y de las tumoraciones que antes mencioné. Y el seguimiento imagenológico de las lesiones siempre mostraba esta inflamación bien inespecífica. Más o menos a los 5 meses de las lesiones iniciales, la niña agrega impotencia funcional de miembro superior derecho, con mucho dolor a nivel de bíceps, pero también con compromiso de tríceps, deltoides y región escapular, y se realiza una radiografía de tórax y miembros, donde se objetiva la osificación del músculo bíceps. Aquí tengo algunas imágenes que ilustran un poco las características de las lesiones. En la figura 1 vemos la hipertrofia de los trapecios, sobre todo en la figura 2 vemos una tumoración escapular derecha, que en ese momento era bastante ovoidea, que se podía seguir bastante bien. En la figura 3 vemos una tumoración en región pectoral que se extiende a dorso. Esa lesión es de la evolución, como una evolución de la lesión previa. Y en la figura 4 vemos una radiografía que evidencia la osificación del músculo bíceps braquial a derecha. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad en esta paciente, llegado a este punto donde vemos la osificación del bíceps, cobra jerarquía un antecedente que previamente no había sido tomado con tanta importancia, que es la presencia de un hallux valgus bilateral congénito que esta paciente tenía. Bueno, a la luz de estos hallazgos y junto con la aparición de estas tumoraciones tan difíciles, ¿no?, de sistematizar, se estableció el diagnóstico clínico de la fibrodisplasia osificante progresiva, que se confirma con el estudio molecular al hallarse la mutación del gen ACBR1 en heterocigosis, como dijimos al inicio. Cosas para agregar de esta patología: el diagnóstico de la enfermedad es clínico de confirmación molecular. En el momento actual no existen biomarcadores confiables que podamos hacer diagnóstico precoz. Progresa en empujes y remisiones, pero el daño es acumulativo y va generando discapacidad. Y el manejo actual de la enfermedad consiste principalmente en la prevención de los traumatismos. Cualquier traumatismo menor, por ejemplo, cirugías, anestesia dentaria, por ejemplo, la extracción de las muestras biópsicas. Esta paciente, en los lugares donde nosotros extrajimos las muestras, después generó tejido óseo también. Y bueno, el resto de los pilares son el alivio sintomático, el mantenimiento de la función física y, por supuesto, el soporte a estas familias. Como conclusiones, la FOP es una enfermedad extremadamente rara que con frecuencia genera dificultades en el diagnóstico, especialmente en sus etapas iniciales, tal como vimos en esta paciente. El conocimiento de la enfermedad es clave para realizar un diagnóstico precoz y evitar procedimientos diagnósticos que son innecesarios, pero que además, como dijimos, promueve la progresión de la patología. Y acá como cobra importancia esto que siempre decimos a la pediatría, ¿no?, del examen físico de la punta del pelo a la punta de los pies, que en este caso es donde teníamos el diagnóstico, ¿no? En los dedos de los pies de la niña nos aportaba un pilar muy importante en el diagnóstico. Y bueno, después, ante la sospecha clínica de un paciente que tenga estas alteraciones a nivel de los dedos gruesos de los pies y osificación heterotópica, se sugiere realizar de forma precoz el estudio molecular para detectar las mutaciones más frecuentes del gen. Gracias. Bueno, Ceci, muchas gracias por la presentación. Nunca pensé que en 35 años de ejercer la pediatría iba a haber una segunda enfermedad como estas, porque bien dijiste, es ultra rara por la bajísima frecuencia que tiene, pero vi una en el Hospital Militar hace ya como 10 años. La presentaste muy bien. Yo me había notado lo de las punciones biópsicas, pero ¿quién no le hace una punción biópsica a un niño
que debuta con una tumoración. A ver, creo que sería poco ético no hacerlo, porque no pensás en esta entidad. O sea, que hicieron lo que había que hacer. Buscar a ver si eso era otra patología por la frecuencia, ¿no? Me parece que es muy importante, y supongo que lo habrán hecho, agregar los cuidados paliativos a esto, ¿no? Sí, porque esta es una enfermedad, obviamente, que no tiene cura, que es progresiva, que genera mucha discapacidad, porque esta era muy chiquita, la que yo vi, ya la vi más grande y era una paciente que tenía una discapacidad muy importante y bueno, intentar igual mantener la inclusión de estos niños dentro de la actividad educativa, más allá de que no puedan o que tengan que evitarse los traumatismos. Incluso hay un problema muy grave, los pediatras y los que somos pro vacunas, en estos pacientes se complica mucho porque al lugar de la inmunización, bien lo dijiste vos, provoca tumoración y osificación. Así que nada, estas cosas hay que publicarlas, lo digo igual para el reporte del caso anterior. Yo creo que más allá de la frecuencia que tengan y que de pronto nunca más vean una, yo vi dos, la otra que referiste. Entonces, si vos no pensás en ella, tampoco la diagnosticás. Me parece muy bueno presentar estos reportes para poner en conocimiento de los pediatras, como bien dijiste, la importancia de un diagnóstico precoz, aunque sabemos que no tiene cura, podemos prevenir lo que genera la osificación de los tejidos. Así que muchísimas gracias, Ceci, muy bueno. Gracias. Bueno, sí, excelente la presentación. Yo la conocí a la enfermedad porque, bueno, como soy endocrinóloga, me dedico a leer mucho de huesos y la conozco de leerla en los libros. Pero trabajando bastante y con mucha población no vi ningún caso y me extraña que sea el segundo caso en población pediátrica en un país de 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, esto debe querer decir que o hay un gen fundador, se dice a veces, en algunos lugares hay más incidencia de determinadas patologías, porque bueno, como es genético, la población por ahí anda, por la población circulando un poquito más el gen, y bueno, siempre hay que tener abierto bien la mente para todo, pero bueno, quería decir eso, que muy bien pensado todo y me llama la atención el hecho de tan elevada frecuencia en la población acá, porque eso ya, 2 casos es elevadísima frecuencia, lo que es esto. Me parece bueno decir quién es la persona que acaba de hablar, la doctora Tangari, que es endocrinóloga, es hermana de Elsa, y no sé si seguís en Buenos Aires trabajando, ahí está. Ellos tienen una población mucho mayor pediátrica y sin embargo lo dijo, ¿no? También es muy joven, yo soy viejita, pero... No tan joven. Pero me parece muy buena la aclaración, porque es una enfermedad, como bien dijo Ceci, ultra rara. Sí, en realidad la rareza... varias veces, porque digo, ¿cuándo me va a tocar esto? Y claro, no, bueno, no. ahora acabas de ver una. La rareza está en la baja frecuencia que tiene, ¿no? No rara por rara la enfermedad, sino por la baja frecuencia. Por eso, no, a mí me gustó mucho cómo la presentó, más allá del afecto personal que tengo por Ceci, pero lo presentaste muy bien. Gracias, Alicia. Y gracias por tu comentario. Continuamos con el próximo trabajo, divertículo de Meckel, de presentación atípica, a propósito de un caso. Será presentado por la doctora Aden González, también son autores del mismo el doctor Gabriel Dapueto, María Laura Robela, Alejandra Bomero, Martino Tejane, Cecilia Revelato, Manuela Arce, Lucía Maurente, Gabriel Pelufo, Catalina Pinchak y la doctora Dolores García, todos del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Adelante.
Bueno, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Aden González, como había mencionado. Bueno, a continuación le traemos esta presentación de caso, se llama divertículo de Meckel, presentación atípica a propósito de un caso. Y bueno, para comenzar, Bueno, para comenzar, decir primeramente que el divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del aparato digestivo. Se debe a la obliteración incompleta del conducto onfalomesentérico alrededor de la 7ª semana de gestación. La presentación clínica es variada, puede manifestarse como hemorragias masivas que pueden conducir al shock o, por el contrario, episodios reiterados de sangrados escasos. Se puede resumir las características clínicas de esta patología en una mnemotecnia conocida como la regla del 2, que nos dice que está presente en el 2% de la población, es 2 veces más frecuente en niños que en niñas, se ubica a 2 pies de la válvula iliocecal, con aproximadamente 2 pulgadas de longitud, contiene en la mayoría de las oportunidades puede contener 2 tipos de tejido ectópicos, que son el pancreático y el gástrico, y generalmente cuando se manifiesta lo suele hacer antes de los 2 años de vida, siendo menos frecuente en la etapa escolar y en la adolescencia. El estudio más sensible para el diagnóstico de esta patología es la gammagrafía con tecnesio 99 y bueno, su tratamiento es la resección quirúrgica del divertículo. Bueno, con este trabajo nos propusimos destacar la importancia del divertículo de Meckel dentro de las etiologías de hemorragia digestiva, tanto en la infancia como en la adolescencia. En cuanto al caso clínico, se trata de un adolescente de 11 años del sexo femenino con antecedentes personales de sobrepeso y un episodio previo de hemorragia digestiva, de enterorragia en contexto de una gastroenteritis aguda que en ese momento se acompañó de una anemia leve de 9 gramos por decilitro. De la enfermedad actual, consulta por episodios de deposiciones pastosas de 7 días de evolución, con estrías hemáticas en número de 4 a 5 por día. En esa valoración inicial se constata un examen físico normal, se indica paraclínica de carácter ambulatorio, específicamente hemograma y ecografía abdominal, y se inicia tratamiento con acitromicina. En la evolución, la paciente agrega deposiciones alquitranadas, muy fétidas, adherentes, y el día específicamente de la consulta agregaba mareos, cefalea, palpitaciones y fatiga. Al examen físico se encontraba reactiva con un adecuado estado de hidratación, destaca una taquicardia de 110 latidos por minuto, con una palidez cutáneo-mucosa muy intensa y dolor abdominal en epigastrio sin reacción peritoneal. Con los probables planteos diagnósticos de divertículo de Meckel o una gastritis erosiva aguda, se solicita paraclínica. Bueno, ahora se solicita paraclínica que muestra una anemia aguda, por lo que requiere transfusión de glóbulos rojos. Estamos teniendo problemas con la presentación, disculpen. No, por favor. Bueno, perdón. Ni te disculpes, siempre pasa esto. Si querés, si estás más cómoda, porque ahí está. Bueno, de la paraclínica, como pueden observar, presentaba una anemia severa que requiere transfusión de glóbulos rojos. Se le solicitó también ecografía abdominal, que fue normal, y una fibrogastroscopía sin alteraciones. Finalmente, el centellograma con tecnesio 99 muestra una zona de hipercaptación del contraste a nivel de fosa ilíaca derecha, que se correspondía con tejido gástrico, y bueno, esto nos indica entonces que se trataba justamente de uno de los diagnósticos planteados
planteados al inicio, que era divertículo de Meckel. Se realizó una cirugía videoasistida con la resección del divertículo, anastomosis ilioilial, y la paciente presentó una evolución posterior favorable, siendo dado de alta a los 7 días del tratamiento postoperatorio. Al concluir este trabajo, arribamos a lo siguiente, que se debe considerar el divertículo de Meckel como una probable etiología a pesar de la edad en pacientes que tengan una clínica sugestiva del mismo y, bueno, que se trata de una enfermedad con complicaciones que son potencialmente graves, que pueden conducir a la anemia severa, o incluso a sangrados masivos que ponen en peligro la vida del paciente. Por lo tanto, su diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno se hacen indispensables. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien presentado, la verdad muy claro. Y bueno, yo además esta paciente la conocí porque cuando estuve internada para hacerse su tratamiento quirúrgico, la conocí en ese momento. Fue una complicación esta niña por la rareza en el planteo, por su edad, claramente, como tú muy bien lo indicabas. Me encantó además lo de la mnemotecnia, te la voy a robar, porque la había escuchado, pero no la tenía así que me parece súper importante. Porque tenemos que empezar a pensar esas cosas. Esta nena igual tenía como cosas que llamaban la atención de antes, ¿no? Si tomamos en cuenta su episodio anterior, o sea, yo creo que los episodios rojos hay que darles la trascendencia que tienen, ¿no? No dejar como una disentería, porque bueno, estuvo el tratamiento con la citromicina. A los 11 años es difícil que estén sangrando por una disentería 7 días, o sea, algo hay que pensar. Y en ese otro episodio también, que determinó una anemia leve en una niña premenárquica, porque si está teniendo periodos menstruales, bueno, es como siempre pensamos, ¿no? Los 2 periodos de la anemia, los chiquitos, los menores de 2 años por la falta de aporte, o en las niñas que ya tienen sus ciclos menstruales. Pero en esta niña que no estaba ni en uno ni en otro de los periodos, hay que pensar diferenciales, como ustedes muy bien lo realizaron. Entonces, creo que fue muy importante, me parece muy rico traer un paciente así, por la rareza, pero bueno, acá justamente Alicia me decía, porque ella, por experiente y no por otra cosa, ya ha visto otro, que terminó con una invaginación secundaria, un Meckel, en otra desubicada de la edad también, ¿no? O sea, no era un chiquitito que, como decías muy bien tú, en los menores de 2 años, el Meckel es como más frecuente de pensar, pero me parece muy importante esto, tener como la visión de buscar otras cosas, ¿no? O sea, una niña que tiene 2 episodios rojos, no podemos justificarlo por lo más obvio, porque bueno, si no pasa esto, una niña que llegó en anemia aguda, ¿no? Terminó con 6 de hemoglobina, con requerimientos de transfusión y, como tú muy bien concluías, con riesgo potencial vital. O sea que muchas gracias por la presentación. Muchas gracias.